noches, nosotras somos dos con todo en este ya jueves 24 de abril, bendito jueves. ¿Cómo estás, Mon? ¿De abril? De julio. Julio, mitad de año. Sí, viajaste al pasado. Pero no, dale. es mitad de año. Es que ahora sí dice 07. Sí. Bueno, a ver otra vez. Buenas noches, nosotras somos dos con todo en este jueves 24 de julio. Bendito jueves 24 de julio. Así es, Dul. Y hoy tenemos mucha información de seguimiento en materia de extorsión. Y de seguridad en general. Pues es el caso de Tabasco. En primera instancia traemos más detalles sobre este segundo al mando en torno a el grupo La Barredora, encargada de extorsión y otros delitos allá en Tabasco. También al ladito en Veracruz, particularmente al norte de Veracruz, una mujer llamada Irma de 62 años. Ella era ya maestra jubilada, pero para tener ingresos económicos trabajaba como taxista y fue asesinada luego de negarse al pago de este denominado cobro de piso. En el Con Todo continuamos con la serie de Donald Trump. Así es, Dul. Ya les hemos dicho, cumplió los primeros 6 meses de su presidencia, Donald Trump, y les tenemos información sobre algo que lo ha caracterizado y es la cuestión de amenazar a distintos países con imponer aranceles, pero no solo amenazarlos, sino cambiar, por ejemplo, las fechas de negociaciones y cambiar acuerdos que parecieron en algún momento sólidos. De eso les hablaremos. Ya lo saben, vayan dejándonos sus comentarios y nosotros arrancamos con este Dos con Todo. Bueno, pues gracias por estar con nosotras, acompañarnos esta noche de jueves. Luego saludando, gracias a Alejandro Peláez. Dice que abril es el mes más bonito del año. Pues tiene hasta canciones, ¿no? Sí. Yo vivo en abril. Hugo González, es cuando Dulimón me traen un paraguas para salir al Oxxo. Bueno, ese es más estilo Rodolfo Salas. Sí, pero ahora nos comenta aquí Hugo González, Javier Flores, que se va conectando, Calibán, Brenda Medina, a quien le mandamos saludos, igual a Gerardo Meléndez, y le agradecemos el superchat que nos envía. Ya cayó. Que es para todo el equipo de Sin Embargo. Muchas gracias. Antonio Gonca, que nos va dejando aquí también sus saludos, a Herbie Romero, Luz María Martínez, Daniel Orozco. Gracias por conectarse. Por acá decía que somos frescas y profesionales, justo arrancando con todo en otro mes, pero bueno. Vamos a ponernos un poco serias porque vamos a arrancar con información actualizada y con datos del jefe de investigación Álvaro Delgado respecto a esta barredora, este grupo que se dedica a la extorsión, tráfico de migrantes y demás delitos allá en Tabasco. La semana pasada pues se reveló que el secretario de Seguridad de ese entonces durante el gobierno de Adán Augusto López, hoy senador, pues justamente era el líder de este grupo. Ahora está prófugo de la justicia, pero ayer se detuvo al segundo al mando, a Ulises Pinto Madera, conocido como el Mamado. Bueno, pues hoy el jefe de investigación Álvaro Delgado detalla también que hay un diputado en particular que tiene relación en esta trama. Vamos a ver la información en el siguiente video. El diputado Jaime Madera, Humberto Lastra, el Mamado e identificado como el segundo en la jerarquía del cártel La Barredora de Tabasco, era también un mando de la Fiscalía General del Estado cuando Hernán Bermúdez Requena encabezó ese grupo criminal como secretario de Seguridad Pública Estatal, designado por el gobernador Adán Augusto López Hernández, revelan documentos oficiales.
Se trata de otro caso que vincula el crimen con la política, porque Bermúdez Requena llegó a Tabasco de la mano de dos políticos que eran priistas y ahora militan en partidos antagónicos: Jaime Humberto Lastra Bastar, diputado federal de Morena, y Juan José Rodríguez Prats, ex senador panista y secretario de gobierno en 1992. Ese es el origen de Bermúdez Requena en Tabasco, jefe de Pinto Madera, el segundo al mando de la barredora, que fue detenido el miércoles 23 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un municipio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, que gobierna el partido Movimiento Ciudadano desde que ganó allí Enrique Alfaro en 2010. La declaración patrimonial de Ulises Caballo Pinto Madera, como se le identifica oficialmente en Tabasco, muestra que ingresó a la Fiscalía de Tabasco el 1 de junio de 2019 como policía de investigación y estaba adscrito a la Dirección General de la Policía de Investigación, cuyo titular era Bermúdez Requena y el fiscal era Jaime Humberto Lastra Bastar, amigo de López Hernández durante décadas. Cuando Bermúdez Requena fue ascendido a secretario de Seguridad Pública el 11 de diciembre de 2019, a menos de un año iniciado el gobierno de López Hernández, el mamado siguió en la fiscalía y allí permaneció hasta el 2022, fecha en la que presentó la última declaración patrimonial. Esta establece que el mamado terminó la carrera de Derecho en marzo de 2017 en la Universidad de las Naciones. El único antecedente oficial de Ulises Caballo Pinto Madera, alias El Mamado, son las declaraciones patrimoniales que presentó como Policía Federal a partir de 2002 y hasta 2008, cuando se identificó como suboficial de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba Genaro García Luna. En esas declaraciones informó que había terminado el bachillerato en la preparatoria La Salle y que estaba adscrito a la comisaría de La Tinaja, Veracruz, con ingresos anuales netos de 143,000 pesos. La declaración patrimonial de El Mamado confirma que después de haber sido policía federal y presuntamente miembro de los Zetas, asumió como policía de investigación de Tabasco al mando de Bermúdez Requena. Bueno, esa es información de nuestro jefe de información, Álvaro Delgado, y el reportaje ya lo encuentra en el sitio, sin embargo, MX. Vamos ahora, Dul, con información acerca de algo que les expusimos el día de ayer, esta red de extorsión en el Estado de México, que tanto la Fiscalía de esa entidad como la Secretaría de Seguridad atribuyó al grupo delincuencial La Familia Michoacana. También les informamos de la detención de 8 personas que estarían relacionadas con esta red de extorsión. Pues hoy hay más detalles sobre cómo esta red no solo afectó comercios como El Pollo, también tuvo impacto, por ejemplo, en el sector de la construcción. De acuerdo con las autoridades, esta red de extorsión de La Familia Michoacana controlaba los precios, el comercio y hasta el transporte de productos básicos, lo que impactó directamente en la economía de las familias mexiquenses. Por ejemplo, el impacto se vio en el precio del retazo de pollo. En Toluca, la capital de ese estado, este producto se vende en promedio en 25 pesos, pero en Sultepec, uno de los municipios bajo el control de esta red de extorsión de La Familia Michoacana, se llegó a vender hasta en 100 pesos, mientras que en Ixtapan de la Sal alcanzó los 118 pesos. Es decir, un aumento del 372%. Lo mismo ocurrió con otros cortes. Por ejemplo, el muslo de pollo, que cuesta 50 pesos en Toluca, se vendía en Sultepec a 120 pesos, un 140% más caro. Y esta lista de precios comparativos que fue difundida el día de hoy, tanto por el diario El Universal, pero que también hay datos desde las autoridades del Estado de México que ustedes pueden ver en pantalla, pues nos muestran los distintos precios y productos que se vieron afectados por esta red de extorsión. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla el esquema extorsivo de sobreprecios de carne de cerdo, como en Toluca un kilo de bistec se vendía en 145 pesos,
pero en Temazcaltepec en 175 pesos, más del 20%. Hay también otro precio, el kilo de espinazo en 95 pesos en Toluca, mientras que en Temazcaltepec se estaba vendiendo en 120 pesos. Pues este es un ejemplo de cómo aumentaron los precios a raíz de esta red de extorsión. Hay también otra imagen sobre la carne de res. Sí, porque ese de cerdo ya se me hacía barata para hacer de res, pero de cerdo no. Mira, esa es la carne de res. El comparativo que hacen las autoridades es que en Toluca se vendía el kilo de bistec en 205 pesos. En 205 pesos, sí. Y estamos viendo que en Sultepec el precio promedio pues estaba en 250 pesos. Y hace la comparación de en cuánto se vendía en Sultepec, en Tejupilco y en Texcaltitlán, municipios afectados por esta red de extorsión. Y les decíamos que el control de esta red también escaló al sector de la construcción. En Malinalco, los comerciantes no podían vender cemento si no era en Tejupilco o Ixtapan de la Sal. Esto pues obedeciendo las reglas que había impuesto la organización delincuencial. El kilo de varilla costaba 18 pesos en Toluca, pero se disparaba hasta 45 pesos en Valle de Bravo. El alambrón tenía un sobreprecio del 144% y la tonelada de mortero un 20% adicional. Además, lo que ha reportado las autoridades es que esta red, atribuida a la familia michoacana, también acaparaba animales de granja, carne de pollo, res y cerdo, toneladas de cemento, varilla y grava. Y también interceptaban paquetería, esto en Tejupilco, donde operaban un centro clandestino donde revisaban envíos de empresas como FedEx o Mercado Libre, y si les llamaba la atención algún paquete lo retenían, si no, exigían un pago para entregarlo a su destino. Es parte de la información que ha dado a conocer la Fiscalía del Estado de México. Y ayer también se informó que integrantes de la Secretaría de Seguridad, de la Defensa Nacional y de la Marina realizaron un operativo con acciones simultáneas en 14 municipios que se conformó por 52 cateos, y en ese operativo fueron detenidas 7 personas por secuestro express con fines de extorsión y una más también en Quintana Roo. Eso en cuanto a la extorsión y cómo impactó directamente en los precios de carne que consume la gente en el Estado de México. Pero también hay más información sobre estas 7 personas detenidas, una en particular. Una en particular, exactamente. Hay más información sobre una de las personas detenidas en este operativo que las autoridades han llamado Operativo Liberación. Se trata de la regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, Yareli Domínguez García, una regidora de Morena. La Fiscalía General del Estado de México informó que la regidora Yareli permanecerá detenida sin sentencia y es investigada por el delito de secuestro express con fines de extorsión, y fue detenida en el marco de este operativo Liberación contra la extorsión. El 26 de julio se realizará la audiencia en la que se determinará si es o no vinculada a proceso. Ella fue detenida desde el 21 de julio y, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, en abril de este mes ella habría participado en la privación de la libertad de un comerciante con el propósito de extorsionarlo. La información que comparte la Fiscalía del Estado de México señala que este comerciante fue privado de la libertad en la habitación de un hotel del municipio de Ixtapan de la Sal, al que habría llegado la regidora, quien se presentó como integrante de la familia michoacana y le exigió dinero a este comerciante a cambio de permitirle continuar con sus actividades, y amenazó con hacerle daño a él o a sus familiares en caso de negarse. El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, también informó que la regidora Yareli Domínguez es identificada porque invitaba a comerciantes a un hotel para hablar con ellos y tratar de convencerlos de pagar este dinero, esta extorsión, al cártel de la familia michoacana. Mon, llama la atención que así como las redes de despojo que también la Fiscalía del Estado de México está investigando y deteniendo y detectando,
También en esta red de extorsión no solo participan integrantes del crimen, sino también funcionarios públicos. Particularmente estamos hablando de una alcaldesa del partido Morena, ya está detenida, y esta operación llamada Liberación, pues Operativo Liberación, va a continuar en los próximos días, y no solo en el Estado de México, sino en otros estados que habían adelantado el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Pero justamente estos operativos son en contra del delito de extorsión. Es un delito que pues toca a todos en varios niveles y con distintos modus operandi. En este caso es una red que controlaba los precios del sector construcción y el sector de cárnicos. Otro tipo de extorsión es el denominado cobro de piso, del cual son víctimas taxistas allá en Veracruz, y el día de hoy encontraron el cuerpo de una de ellas que no pagó esta cuota, este cobro de piso, y fue asesinada. La información es que el cuerpo de Irma Hernández, que primero había sido maestra, después se jubiló y luego se dedicó a ser taxista en el municipio veracruzano Álamo Temapache, fue localizado su cuerpo este jueves por la Fiscalía General del Estado, luego de permanecer desaparecida desde el viernes 18 de julio. El crimen fue cometido presuntamente por un grupo de narcotráfico dedicado a la extorsión contra el gremio taxista. Hay un video que está circulando en redes sociales donde se ve a Irma arrodillada, rodeada de personas armadas y encapuchadas, donde ella misma es obligada a declarar lo siguiente: mi nombre es Irma Hernández, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, paguen su cuota, con la mafia no se juega. Así lo declaró. Ella tenía 62 años y posteriormente a que se difundiera este video, pues la maestra fue privada de la libertad. La docente de 62 años fue secuestrada desde el viernes 18 de julio en el centro de este municipio de Veracruz, al norte de la entidad, Álamo Temapache, mientras justamente estaba trabajando, manejando este taxi. Los reportes indican que fueron hombres armados quienes la interceptaron sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en el mercado municipal, y la obligaron a subir a una camioneta. La Comisión Estatal de Búsqueda había emitido una ficha para localizar a Irma, pero las autoridades no pudieron rescatarla. Desde el martes se le preguntó al respecto a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Ella dijo que se había abierto ya una carpeta de investigación, pero que no habían recibido ninguna llamada respecto a un posible rescate. Bueno, pues el día de hoy encontraron su cuerpo posteriormente de la difusión de este video donde ella misma pues pide a sus compañeros taxistas sí pagar este denominado cobro de piso, esta extorsión. Duli, y sí está aquí generando comentarios, pues el tema de la extorsión. Hablando del Estado de México, por ejemplo, nos dice Rocío de Paz que los precios siguen igual en Valle de Bravo, que también esperan que la Profeco revise ahí la cuestión de los precios. Y Brenda Medina nos dice: Irma no merecía ser asesinada, nos siguen debiendo atender la crisis de inseguridad desde el gobierno. Es lo que nos plantean ustedes aquí en el chat. Y Dul, también hay más información, pero sobre ya una cuestión del diputados, un diputado en particular que se pronunció. Sí, también particularmente sobre el denominada violencia política de género, que ha estado ya sancionada por los árbitros electorales, el INE y también el Tribunal Electoral. Bueno, pues desde el 12 de julio, una ciudadana llamada Carla Estrella comunicó en sus redes sociales que había recibido por parte del Tribunal Electoral pues la sanción de disculparse con la diputada Diana Barredas por haber cometido violencia política de género. Cuando la diputada Diana Barredas era candidata para diputada, Carla Estrella utilizó sus redes sociales para comentarle que ella era candidata solo por ser esposa del ahora presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, del partido Morena. A partir de ahí se ha hecho muy viral, se ha posicionado claramente en redes sociales y en medios que hay una supuesta censura por parte de esta diputada del PT a esta ciudadana en particular.
Sin embargo, este es solo un caso de 500 personas que aparecen en esta lista de que cometieron violencia política de género durante varios procesos electorales. Este proceso electoral fue el año pasado, en 2024. Bueno, en efecto sí hemos visto que Carla Estrella se disculpa todos los días, desde el 12 de julio a la fecha, por haber hecho esto, aunque la sentencia del Tribunal Electoral pide que sea una disculpa y lo puede hacer a lo largo de 30 días, pero ella lo está haciendo 30 días, diariamente durante 30 días. La interpretación de Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara de Diputados y el esposo de la diputada petista, es que es una estrategia de la derecha para posicionar este tema y hacerlos ver como censuradores. Eso no solo lo dice al aire, sino que mostró justamente que la abogada de Carla Estrella es la directora del despacho Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Si usted se mete a la página Consejo Nacional de Litigio Estratégico, verá que ha llevado casos de amparos, por ejemplo, contra la reforma judicial o contra el Tren Maya. Y sí, en efecto, este despacho jurídico pues está dentro de toda esta red de Marea Rosa que lidera Claudio X González. Esto fue justamente lo que dijo el diputado Sergio Gutiérrez Luna a la prensa a pregunta expresa de por qué su esposa y diputada Diana Barreras censuró a la ciudadana Carla Estrella. Bueno, pues vamos a escucharlo y a las 6 de la tarde justo Carla Estrella volvió a disculparse en su Twitter a pesar de que ya lo había hecho previamente. Ese tema es un tema que tiene mucha relevancia. Es un tema que surgió el año pasado, durante la campaña, donde la entonces candidata, ahora diputada Diana Barreras, presentó ante el INE una queja porque consideraba que una persona estaba utilizando estereotipos de género para señalar que era candidata por un mérito que no era propio, generando esos estereotipos. En primera instancia, la sala regional resolvió que efectivamente era violencia política de género. La persona señalada por haber cometido estas conductas impugnó y el tribunal se tardó 1 año en resolver. Es decir, ese es un primer tema, que no es un tema reciente, es un tema que data de la campaña electoral del año pasado. Y luego, ¿qué detectamos nosotros? Que esta parte es importante. Hay en el padrón del INE 500 personas sancionadas, de las cuales 150 son ciudadanos. Hay algunos periodistas incluso que han cometido estereotipos de género que están ahí sancionados. ¿Por qué se le dio tanta relevancia a este tema por algunos? Por una razón bien sencilla, por el despacho que llevó ese asunto. El despacho que llevó ese asunto se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Es un despacho de Claudio X González. La directora, Mariana Calderón, y se encuentra integrada por Gustavo de Hoyos, por Lía Limón y por otros destacados promotores de derecha. Aquí está la publicación de este despacho, de los integrantes con sus nombres, y ese despacho, patrocinado por Claudio X González, tiene una campaña mediática, porque lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema de esta supuesta censura que no es tal. Esta foto está en las redes sociales de estos propios personajes. Ellos mismos subieron esta foto en diciembre. Este despacho, y aquí se encuentra la abogada Mariana Calderón, quien llevó este asunto, es quien ha estado insistiendo en este tema de la supuesta censura, que no es tal. Es una estrategia política de Claudio X González, de este grupo de derecha, para posicionar un tema. Por eso ustedes han visto que ha tenido relevancia y ven que las cuentas que mencionan, que replican el tema, son cuentas asociadas a ellos, cuentas asociadas a despachos, asociaciones, a grupos. Está este abogado, José Mario de la Garza, que también ha estado en esos temas, pero este despacho ha litigado en contra del gobierno. Tienen una estrategia en contra de las obras, en contra del Tren Maya, en contra de esta llamada que ellos decían sobre representación, en contra de la reforma al Poder Judicial. Presentaron una demanda. Son los abogados de Xochitl Gálvez, de Denise Dresser, de Max Kaiser, estos personajes. Y estos, no digo que son malos, pero tienen una línea política, son opositores de derecha y se hacen pasar, se hacen pasar por personas de la sociedad civil cuando son personas de derecha que tienen
una estrategia política. No hay nada malo en esto. De hecho, no hay nada malo. Una multa que hemos visto que han sancionado a otras personas por violencia política en razón de género, pero no les piden que se disculpen 30 días seguidos. Esa es muy buena pregunta. ¿No es desproporcionado? Muy buena pregunta. Esa es una mentira. La sentencia dice que puede ser una disculpa en ese lapso de tiempo, no 30 veces. Lo que ha posicionado esta abogada es que sea una vez cada día con el propósito de estar reviviendo el día todos los temas. Pero en la sentencia, en ninguna parte dice que sea 30 veces. Dice que sea una disculpa en un lapso de 30 días. Es decir, lo pudo haber fijado una vez y dejarlo. Y vamos ahora con información de Estados Unidos, información que publica el día de hoy el diario El Wall Street Journal. Hay que recordar que en una primera entrega este diario reveló que en el libro de cumpleaños de Jeffrey Epstein en 2003 había una felicitación de Donald Trump. En otra entrega, el diario dijo que el Departamento de Justicia avisó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en mayo que sí estaba en los expedientes de este hombre acusado por violentar sexualmente a menores de edad. En una tercera entrega, algo que publica el día de hoy el Wall Street Journal, firmado por los reporteros Kedeya Safdar y Joe Palazzolo, se revela que entre las felicitaciones también estaba la del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Esta información muestra que Bill Clinton envió una carta de felicitación a Jeffrey Epstein y es una carta firmada en 2003. Fue calificada como la más importante en este álbum, pues justamente porque se trataba de la de un expresidente estadounidense. Esto es lo que revela el día de hoy el diario Wall Street Journal. Cuenta, por ejemplo, que la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, estaba ansiosa porque Bill Clinton y otros nombres importantes enviaran cartas para el regalo especial y al final pues consigue esta carta y es incluida en un álbum que fue encuadernado en cuero y que fue armado antes del primer arresto de Jeffrey Epstein en 2006. Incluía una página con un solo párrafo escrito por Bill Clinton, en el que se lee lo siguiente: es reconfortante, ¿no es así? Haber durado tanto tiempo a través de todos los años de aprendizaje y conocimiento, aventuras, y hay una palabra que no se puede leer, y continúa este mensaje. Y también tener tu curiosidad infantil, el impulso de hacer una diferencia y el consuelo de los amigos. Ese es el mensaje que deja el expresidente Bill Clinton en esta carta de felicitación que se incluyó en el libro de felicitaciones para Jeffrey Epstein. Y también el diario estadounidense informa que un portavoz de Clinton se negó a comentar sobre este mensaje de cumpleaños y en una declaración previa también aseguró que Bill Clinton había cortado vínculos más de una década antes del arresto de Jeffrey Epstein en 2019 y asegura que desconoce los delitos por los que estaba investigado Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019 mientras era procesado por delitos sexuales. Sí, hay que enfatizar que The Wall Street Journal y otros medios allá en Estados Unidos han sido pues justamente el contrapeso al gobierno de Donald Trump en este caso y otros, porque pues justamente ayer nos preguntaban si prevemos se va a aplicar la justicia en torno a Trump si es que se comprueba que aparece en esta lista de Epstein, y les recordábamos pues cómo el Poder Judicial está del lado del presidente Donald Trump, de la fiscal Pam Bondi claramente afín a él, y también algunos jueces del Poder Judicial estadounidense. Pero The Wall Street Journal pues ha sido uno de los medios que ha publicado información crítica a su gobierno, y de hecho ha sido también demandado por el empresario y presidente de Estados Unidos de Wall Street Journal, así como también demandó a un canal que está asociado a Paramount. Y Paramount pues el día de hoy publica un capítulo de South Park criticándolo abiertamente, ridiculizándolo y tocando este punto de Epstein particularmente, directamente diciendo si está o no en esta lista de Epstein, algo que el propio
Donald Trump ya sabe desde mayo, de acuerdo con el The Wall Street Journal. Así es, Dul, y también pues es importante recordar que ahora hablamos de Donald Trump, de Bill Clinton, pero justamente la información que da a conocer el Wall Street Journal es que también hay otras personas relacionadas con Epstein y que se tomaban el tiempo de felicitarlo y pues sí, que sí tenían relación con él. Habla, por ejemplo, el diario de que en esta lista de personas que lo felicitaron en su momento está el multimillonario Leon Black, la diseñadora de moda Vera Wang, el propietario de medios Mort Zuckerman. Estos nombres también aparecen en las cartas en este libro del 2003 con felicitaciones para Jeffrey Epstein. Que es parte de la revelación que había prometido Trump como candidato en campaña y que desilusionó a sus seguidores porque ahora ya no lo piensa hacer. Bueno, pues también The Wall Street Journal el día de hoy habla sobre el tema de la crisis de hambre allá en la Franja de Gaza que están padeciendo 2 millones de palestinos, particularmente menores de edad, niños, desnutrición a partir del bloqueo intencionado del ejército israelí para que no llegue la suficiente ayuda humanitaria. Te decía fuera del aire, el día de hoy varios medios internacionales decidieron salir con sus portadas mostrando imágenes, fotografías de niños y niñas desnutridas allá en Gaza precisamente por la falta de ayuda humanitaria bloqueada por Israel, un país que inició una guerra contra la Franja de Gaza desde octubre del 23 a partir de un ataque terrorista de Hamás. Bueno, The Wall Street Journal dice que es un buen momento para estar en el negocio de la fabricación de misiles. Las empresas occidentales que los construyen, incluyendo cohetes ofensivos e interceptores defensivos que tanto usa Israel, afirman que recibieron un repentino aumento de nuevos pedidos y reportan ganancias récord en lo que va de 2025. Justamente en medio de la guerra de Israel en Gaza, y también hablábamos del tema de Rusia sobre Ucrania, pues esta industria de la guerra está ganando bastante. Esta tecnología de interceptores defensivos que también sirve para pues justamente desviar los misiles. Y también agrega The New York Times, otro diario de Estados Unidos, que los habitantes de Gaza se mueren por inanición, por desnutrición. Tal cual dice el texto, el hambre extrema se ha apoderado del enclave palestino devastado por la guerra, donde un número cada vez mayor de personas mueren de hambre y los médicos que los tratan trabajan con el estómago vacío. Y yo agrego no solo los médicos y no solo tal cual los habitantes palestinos de esa zona, sino también hay reportes de periodistas independientes que trabajan para varias agencias internacionales como la francesa AFP, la estadounidense que tanto citamos aquí, AP, Associated Press, la BBC de allá de Inglaterra. Bueno, estos periodistas independientes que están cubriendo la invasión de Israel en Gaza, también ya no tienen acceso a salir de Gaza y por ende también están sufriendo esta crisis de hambruna provocada deliberadamente por Israel, a pesar de los llamados de Naciones Unidas y de varias partes del mundo para que dejen entrar la ayuda humanitaria. Bueno, pues vamos a ver más detalles sobre esta crisis de hambre que en los últimos días, a pesar de que esto lleva meses, en los últimos días los medios occidentales ya están hablando de esto, de la crisis de hambre en Gaza. Veamos el video y volvemos con todo. Seguimos con los 6 primeros meses de Donald Trump. The Wall Street Journal reporta un auge sin precedentes en la fabricación de armas. Empresas occidentales como Lockheed Martin y Raytheon registran ganancias récord en 2025 gracias al aumento de pedidos de misiles ofensivos y defensivos. La demanda se disparó por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente. Mientras las fábricas de armas celebran su bonanza, The New York Times documenta la catastrófica hambruna en Gaza, más de 40 muertes por inanición en un mes, incluyendo 16 niños. El Ministerio de Salud local reporta 111 fallecidos por desnutrición desde el inicio de la guerra, 81 de ellos menores.
Lockheed Martin reportó un aumento del 11% en ventas de misiles impulsados por sistemas Patriot y THAAD. Raytheon, con un crecimiento del 8%, acumula una cartera de pedidos de $63.500 millones, incluyendo misiles SM-3 y AIM-9X Sidewinder para la Armada estadounidense. Estados Unidos acelera la producción de misiles PAC-3 para sus baterías Patriot, mientras Europa sigue el mismo camino. MBDA, el mayor fabricante europeo, ahora representa el 13% de los pedidos de BAE Systems, que representa $44.500 millones, duplicando su participación desde 2021. La noruega Kongsberg registró un crecimiento récord gracias a sus sistemas de defensa aérea, con una cartera de $8.400 millones. El proyecto Cúpula Dorada de Trump podría inyectar más fondos al sector, enfocado en contrarrestar amenazas hipersónicas. Hospitales como el Nasser en el sur de Gaza colapsan ante la ola de pacientes con desnutrición severa. El doctor Ahmed Al-Farra describe casos como el de Siwar Barbak, un bebé de 11 meses que pesa menos de 4 kilos cuando debería alcanzar los 9. Tras 21 meses de guerra, la ONU advierte que un tercio de la población gazatí pasa días sin comer. Israel mantiene restricciones a la ayuda humanitaria, acusando a Hamas de desviar suministros, mientras agencias internacionales denuncian un bloqueo que agrava la crisis. La ayuda llega a Gaza mediante 2 vías: un polémico sistema gestionado por contratistas estadounidenses apoyados por Israel y convoys de organizaciones independientes. Ambos enfrentan caos y violencia, con tiroteos reportados cerca de los puntos de distribución. La reanudación de la ofensiva israelí en marzo incluyó un bloqueo total de suministro durante 80 días, profundizando la crisis. La ONU señala que el hambre es el resultado de fallas sistemáticas y mutuas acusaciones entre las partes involucradas. La industria armamentista florece con contratos millonarios, mientras Gaza vive su peor crisis humanitaria. Niños mueren de hambre en medio de un conflicto alimentado por las mismas armas que generan ganancias históricas. Los primeros 6 meses de la presidencia de Donald Trump se han caracterizado por imponer y amenazar con aranceles a distintos países con los que incluso tiene alianzas comerciales, como es el caso de México y Canadá. Les damos más detalles en el siguiente Con Todo sobre las distintas amenazas que ha hecho Donald Trump en estos primeros 6 meses. Pues sí, Dul, estos primeros 6 meses de la presidencia de Donald Trump, ustedes lo saben, hemos escuchado muchísimo la palabra arancel y es que es algo que ha caracterizado desde los primeros días de la presidencia de Trump. Pues como consecuencia, también distintos países afectados por estas sanciones han reforzado sus alianzas. Vamos a escuchar primero cuál es la lectura que tiene el doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Rosario Castellanos, Jesús Gallegos Olvera, sobre los constantes cambios en las decisiones de Donald Trump, cambios que califica como erráticos. Bueno, los cambios de discurso en términos personales se dan por la actitud errática del presidente Donald Trump. Es una conducta que le ha caracterizado a lo largo de su vida como empresario y que ha generado desafíos importantes para dar cuenta de una certidumbre. En ese sentido, lo más claro es que queda una incertidumbre constante frente a Trump. Sin embargo, a partir de ello se ha establecido un margen de acción y esto tiene que ver con, en términos académicos y teóricos, la llamada referencia a la teoría de las sanciones de Bentham, quien está dispuesto a ceder ante la mayor presión, y eso nos lleva en su momento a considerar que hay países que tienen más resistencia. Si hiciéramos una analogía con el box,
pues es un round tras otro round y eventualmente en algunos está ganando Donald Trump y en otros obviamente esa ganancia la ha generado condiciones de demasiado desgaste físico, político, económico y en el siguiente round se muestra más débil, más tranquilo, más moderado. Entonces yo pienso que el balance nos ofrece un Donald Trump cuya conducta errática es resultado también de una falta de planeación en el largo plazo. Y esto lo voy a ejemplificar con lo siguiente. Estados Unidos, a lo largo de su historia, particularmente luego de el final de la Guerra Fría, se mantuvo con una política arancelaria que era selectiva, que era intermitente, que era parte de una política estratégica. Ahora con Donald Trump se presenta la política arancelaria, la restricción que se hace al comercio internacional como algo permanente, dogmático. Eso ha cuestionado el pragmatismo de Estados Unidos en materia económica y está afectando obviamente la credibilidad y el orden interno con las condiciones que desde el exterior son bastante dinámicas y más complejas. Bueno, y tan solo la semana pasada Donald Trump amenazó con aranceles del 30% a productos de México y la Unión Europea y ha dicho que estos aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto. En una carta que envió a la presidenta Claudia Sheinbaum, Trump afirmó que México no ha hecho lo suficiente para frenar a los cárteles y el tráfico de fentanilo y a pesar de agradecer la colaboración del gobierno mexicano, dejó claro que considerará modificar los aranceles solo si se logran avances contra el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum informó desde entonces que una delegación del gobierno mexicano viajó a Washington para instalar una mesa de trabajo con autoridades de ese país y buscar un acuerdo que evite que se apliquen estos aranceles del 30%. Y para México, esta amenaza llega después de que el Departamento del Comercio de Estados Unidos ordenó a inicios de julio el pago de un impuesto del 17% al jitomate fresco, aun cuando 2 de cada 3 jitomates que se consumen en Estados Unidos vienen de México. Estos son datos que ha compartido la Secretaría de Agricultura. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema, sobre la amenaza de aranceles desde Estados Unidos este jueves durante su conferencia matutina. Dijo que están trabajando para que no se apliquen y también aseguró que México sí ha logrado contener el ingreso a Estados Unidos de fentanilo, pero es importante que ese país también haga su parte al vigilar la distribución de droga en sus ciudades y la venta ilegal de fentanilo. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. No, pues estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Entonces, hay un equipo trabajando en Estados Unidos con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Entonces hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, pues esperando que lleguemos a un acuerdo. ¿Buscaría alguna comunicación con el presidente de los Estados Unidos? Si es necesario, sí. La próxima semana vamos a ver si los equipos pueden encontrar un acuerdo. Pero estamos buscando esquemas que puedan obtener los mismos resultados. Al presidente Trump, la economía de México desde el Tratado de Libre Comercio, el primer tratado y después el TEMEC, en mucho se dedicó a la exportación, pues gracias al propio tratado. Durante el último periodo del presidente Biden, pues incluso hablamos muchísimo del llamado nearshoring, que era la relocalización de empresas de Asia en México que facilitaban la cercanía para la exportación. Entonces eso hizo que aumentaran las exportaciones de México a Estados Unidos como parte del tratado comercial. El presidente Trump y su administración pues no quieren que siga aumentando esta diferencia entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que exporta México a Estados Unidos. Que hay que aclarar que son principalmente de empresas estadounidenses, pero pueden generarse esquemas que permitan que aun cuando se siga exportando, pues haya más comercio entre México y Estados Unidos y esto disminuya, digamos, la diferencia a favor de México. Entonces hicimos una propuesta muy concreta
y le están analizando y esperamos pues que esto nos ayude a resolver hacia adelante. Entonces, mientras se revisa completo el tratado. ¿Se estaría solicitando o buscando entonces esta comunicación la próxima semana? Vamos a esperar. A ver, esta semana, principios de la próxima, el presidente Trump va a una reunión de viernes a martes y de todas maneras se está trabajando con sus equipos y vamos a esperar y si es necesario pues haríamos la llamada también. Ok. En otro tema... Pero confiamos en que podamos llegar a un buen acuerdo. Bueno, y todavía hasta mayo, México se mantenía como el mayor exportador a Estados Unidos al acumular 219.5 mil millones de dólares, es decir, el 14.6% de las compras externas realizadas por Estados Unidos en lo que va del año, de acuerdo con la Oficina del Censo de ese país. Esto para dimensionar, pues, la relación comercial que tienen ambos países. Además de esta relación con México, desde febrero, a días de iniciar su segundo periodo presidencial, Donald Trump impuso aranceles a sectores como el metal y a los automóviles, que ha impactado pues no nada más a México, también a otros países como Canadá y China. Los impuestos a las importaciones de automóviles y autopartes ya muestran los primeros efectos negativos. Causaron pérdidas de 1.100 millones de dólares a las ganancias de General Motors, el fabricante de autos más grande de Estados Unidos, lo que significa que los ingresos netos de esta empresa se redujeron un 35% en el segundo trimestre del año. Esta es información que se dio a conocer esta semana y que ya nos muestran pues los impactos de estos aranceles en el sector automotriz impuestos por Donald Trump. Y la relación, hablando ahora de la relación entre Trump y Canadá, pues ha sido particularmente tensa porque hay que recordar que en más de una ocasión el presidente Donald Trump ha hablado de anexar a Canadá a Estados Unidos, lo ha llamado como otro estado, lo quiere pues, anexar a su país, y Canadá, pues en respuesta en estos meses de tensión, ha planteado responder con aranceles del 3% a gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Amazon, Meta y Google. Pero este impuesto ya no avanzó, aunque sí nos deja ver parte de esta relación entre ambas naciones que continúa muy tensa. Y las amenazas tanto a México como a Canadá pues destacan porque los tres países forman parte de un tratado comercial que sigue vigente. Para el politólogo Jesús Gallegos, la decisión de desestimar estos tratados comerciales va de la mano con la política proteccionista y nacionalista de Donald Trump. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Jesús Gallegos al respecto. Bueno, pienso que Donald Trump ha desestimado el valor estratégico que tienen los tratados de libre comercio porque él ya superó esa perspectiva neoliberal, está regresando a un neoproteccionismo nacionalista, que podríamos llamar nosotros bienestarista en los términos de liberalismo más clásico, y que esto implica un viraje importante en donde al desestimar la importancia estratégica de los tratados de libre comercio ha dado un giro, si no ideológico, sí sistemático y sistémico a lo que sería la estructura comercial de los Estados Unidos a través del Departamento de Tesoro, del Departamento de Comercio y de una dinámica holística en la cual muchas otras dependencias del gobierno de Estados Unidos tienen que hacer resguardo de ese nacionalismo, de esa visión proteccionista, de esto que podríamos llamar nosotros también una ideología nativista, que es la que está defendiendo Donald Trump, o al menos se infiere a partir de las acciones de su gobierno. Bueno, y sobre este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, apenas el 21 de julio el secretario del Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró que Donald Trump busca cambiar las condiciones de este tratado, el TEMEC, que está vigente, que se actualizó en 2020, principalmente en cuanto a las reglas de origen automotriz, acceso a mercados y medidas arancelarias. Eso es parte de lo que adelantó el 21 de julio el secretario de Comercio de Estados Unidos. Insistió en que Trump no quiere que se construyan autos en Canadá o en México cuando podrían fabricarse en Estados Unidos, por ejemplo, en Michigan. Y esto pues para
para beneficiar a trabajadores estadounidenses, un discurso que ha repetido durante estos meses el gobierno de Donald Trump. También en los últimos meses, la relación entre Estados Unidos y China se tensó luego de que Trump impuso un arancel del 145% a sus importaciones chinas y Beijing respondió con un arancel de más del 100% sobre algunos productos estadounidenses. Ambas naciones llegaron a un acuerdo comercial que redujo los aranceles y le permite a Estados Unidos recibir imanes y tierras raras de China, mientras que Estados Unidos se comprometió a reducir las trabas para que estudiantes chinos puedan seguir asistiendo a las universidades de Estados Unidos. Pero también, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, este 23 de julio, ayer, la agencia Reuters hablaba de que están cerca de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos, con el cual quedaría en 15% el impuesto a productos de este bloque de 27 naciones e incluirían posibles excepciones, de acuerdo con diplomáticos europeos que fueron citados por la agencia Reuters. Y ante la posibilidad de no cerrar un acuerdo comercial, un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, la Comisión Europea ha anunciado que podría responder con aranceles en un paquete de más de 90,000 millones de euros a los productos estadounidenses importados a la Unión Europea. Es decir, están estas amenazas, pero también un bloque como el que vemos en la Unión Europea, pues ya están planteando responder también fuerte a Donald Trump. En esta semana también les informamos que Japón y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para reducir del 25 al 15% el arancel anunciado para Japón. Trump informó esta semana en su plataforma Truth Social que Japón invertirá $1,000 millones y se abrirá a las importaciones de automóviles estadounidenses, así como importaciones agrícolas adicionales, pero no dio más detalles. Recordemos y escuchábamos lo que nos dijo en esta entrevista el doctor en Ciencias Políticas Jesús Gallegos, que las amenazas arancelarias de Donald Trump pues también se explican porque constantemente busca debilitar las acciones de otros países y pues estas decisiones comerciales, también estos cambios en el monto de los aranceles, en cuándo se realizarán las negociaciones, está impactando pues, en la credibilidad del presidente estadounidense y ha llevado a otros países a reforzar alianzas. También es importante, Dul, recordar que de entre todo lo que ha pasado en estos 6 meses, en abril, Trump presentó una lista con decenas de países a los que les impondría varios aranceles basado en la brecha comercial con Estados Unidos. Esta medida fue calificada en su momento como unilateral porque, si ustedes no se acuerdan, esta lista incluía incluso las islas Heard y McDonald, que están a miles de kilómetros de Australia y que llamaron la atención porque están habitadas únicamente por pingüinos. Y algo que también ha destacado en estos 6 meses es que Trump ha vinculado sus aranceles a quejas que no tienen nada que ver con el comercio, como el anuncio que hizo este mes, en julio, para imponer impuestos de hasta el 50% a productos de Brasil, y esto pues en un contexto del juicio contra el expresidente derechista Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado en el 2023. Trump ha defendido a Jair Bolsonaro y en ese contexto es que anuncia un impuesto de hasta el 50% a los productos de Brasil. Países de América Latina pues sí han reforzado sus acuerdos comerciales. Esta semana también les informamos que la Secretaría de Agricultura de México informó que autoridades sanitarias de este país y de Brasil firmaron el plan de trabajo operativo que permite la exportación de aguacate Hass desde México, de México a Brasil. Y ayer también veíamos que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al presidente de Brasil, Lula da Silva, y justamente hablaban de estos acuerdos que hay entre ambos países. No hace mucho, hace 3 meses, también en abril, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se reunió para reforzar sus alianzas y conversar sobre estos retos que implican las amenazas constantes de Donald Trump. En esa reunión pues acudió la presidenta Claudia Sheinbaum, la estamos viendo ahí en pantalla, pero también estuvo el presidente chino Xi Jinping en estas reuniones
y ahí anunció líneas de crédito por casi $10,000 millones a países de América Latina para apoyar su desarrollo. No nada más llamó la atención este pronunciamiento del presidente de China, sino que desde enero distintos medios han reportado que Brasil planea conectarse por vía ferroviaria con el nuevo puerto peruano de Chancay, que es financiado por China, mientras que Colombia analiza la posibilidad de unirse al proyecto chino llamado la Ruta de la Seda, y Venezuela ha hablado de su intención de cooperar más con compañías petroleras chinas. En México también pues se ha hablado de estas alianzas con otros países. La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum conversó por teléfono con el primer ministro canadiense Mark Carney para dar seguimiento a los temas que trataron durante la cumbre del G7, y la presidenta anunció que el primer ministro canadiense va a viajar a México. Todavía no dieron fecha, pero sí es importante tomar esto en cuenta. Por ejemplo, también la semana pasada Enrique Dussel-Peters, el coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, destacó aquí en entrevista para Sin embargo al aire, para el programa de los periodistas, la importancia de que México comience a buscar nuevos socios comerciales y a crear nuevas relaciones sin despedirse de Estados Unidos, pues que es nuestro vecino, pero sí crear otras relaciones con distintos países. No se trata o de Estados Unidos o de China, sino que tienen que ser los dos y terceros. Es parte de lo que planteó el investigador Enrique Dussel. Y lo cierto, Dul, es que estas amenazas constantes de Donald Trump pues han tomado por sorpresa a distintos países, y voy a cerrar esta información con una cita que retoma el diario El New York Times de Airlangga Hartarto, que es el ministro de Asuntos Económicos de Indonesia, un país que ha mantenido diálogos con Estados Unidos en los últimos meses para reducir aranceles, pero pensaban que estaban bien avanzando en sus negociaciones y fueron nombrados en esta lista más reciente de Donald Trump de países que podrían ser sancionados. Este ministro de Asuntos Económicos de Indonesia consideró que las conversaciones con Estados Unidos han sido como atravesar un laberinto y llegar siempre de vuelta a la casilla 1. Pues así es como describen las negociaciones con Donald Trump en estos 6 meses caracterizados por amenazas de aranceles a todos. Pero esta última parte que exponías también hace ver que a la par de las amenazas de Trump, el mundo se está tratando de reconfigurar para tener nuevos socios comerciales o fortalecerlos más, ¿no? Esta semana lo veíamos con Brasil y México, pero también pues la eterna visión hacia China. Sí, Dul, pues sí parece mucho, pero es que han sido pues puras amenazas de Trump, ¿no? Distintos países, entonces... Sí, pues decías que la palabra del año tal vez sea aranceles. Bueno, pues para despedirnos con algo mejor, y les había dicho al inicio de esta semana que íbamos a procurar que al cierre nos fuéramos pues más ligeritos, hablemos sobre el tema de un café que no tiene sellos de exceso de azúcares y demás. El día de hoy se presentó el denominado Café Bienestar por parte del gobierno federal, y destacar que pues es accesible al precio, y eso, que no tiene sellos de advertencia que pudieran afectar a la salud. Ya si usted le pone más de 2 azúcares, pues ya lo hará menos saludable. Destacar, como dijo la directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana, María Luisa Albores, que esta producción y venta de Café Bienestar va a beneficiar, ese es otro plus, a productores de grano que forman parte de 303 comunidades de aprendizaje campesino en Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. Mucho se ha criticado que pues empresas de Nestlé, particularmente Nescafé, han desplazado y han sido una ventaja descompetitiva para los productores de café nacionales. Bueno, este es al revés, justamente se produce y se beneficia a productores de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. Son 3 tipos de grano 100% mexicano: pergamino, capulín y también robusto.
La que vemos en imagen la podrá adquirir, son 90 gramos por un precio de 65 pesos, el cual es accesible respecto a precios, por ejemplo, te decía fuera del aire, de grano, que puede estar entre 100 y 200 pesos a veces, también por 90 o 100 gramos. Entonces ahí está, es soluble, tú también me hacías ver, es el más consumido en México, pero de esta manera pues se tiene acceso por 65 pesos, apoyas a productores nacionales y además pues no tiene sellos como otros solubles. Sí, Dul, pues esos son los primeros datos de esta presentación del Café Bienestar. Van a ser 3 tamaños, pero son los datos que da a conocer hoy la directora de Seguridad Alimentaria Mexicana, María Luisa Albores. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotras toda esta noche en el chat. No sé si te acuerdas de Tiguerón. Y sí. Dejó de aparecer. Aquí me informan. Calibán me informa que fue bloqueado Tiguerón. Seguramente fue un error o vamos a revisar. Pero era uno de los fieles seguidores. Y bueno, pues gracias a Raúl Arias, que vuelve a llegar en vivo, y a todos los que han comentado a lo largo de estos días. Sí, gracias a Diana, Raúl Arias, el castigador, pues a quienes están sumando aquí al chat, a Iván Ar también, Luz María, gracias. Y sí, Dul, pues con esta información nos despedimos y nos vemos mañana aquí. Y rápido, ¿dónde se compra? Pregunta William Card. Van a estar en tiendas de bienestar. Si nos ves desde la Ciudad de México, ya está una tienda bienestar en la colonia Villa Olímpica, en Insurgentes 3483 al sur de la Ciudad de México, y posteriormente ya habrá más sucursales en el centro del país para que puedan acceder a sus 90 gramos por 65 pesos. Ahora sí, ya descansen, buena noche. ¿Alguna vez deseaste poder enviar un mensaje con solo pensarlo? Ese escenario futurista podría estar más cerca de lo que imaginas. Científicos en Australia han desarrollado una gorra que lee tus ondas cerebrales. Basta con articular en silencio una frase y la IA convierte tus pensamientos en palabras. Actualmente tiene una precisión del 75%. El objetivo es llegar al 90%. Mientras tanto, en Japón, investigadores entrenaron una IA con escáneres cerebrales de personas que observaban imágenes. Luego, la IA fue capaz de recrear esas imágenes solo a partir de las ondas cerebrales. Las llamadas interfaces cerebro-computadora existen en forma de dispositivos portátiles externos o de chips implantados. Por ejemplo, se usan para ayudar a personas con parálisis a comunicarse o para que puedan usar una computadora sin necesidad de contacto físico. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿quién es dueño de tus datos cerebrales? Expertos advierten sobre la falta de regulación y el poder que se otorga a las empresas tecnológicas. ¿Qué opinas? ¿Son las IA que leen la mente un milagro médico o una pesadilla para la privacidad?